El siguiente tema tiene que ver con el cálculo anual de ISR de los trabajadores y en su caso de los asimilados a salarios. Hay que establecer, en este caso, que los patrones, o en su caso los retenedores, tienen la obligación de hacer el cálculo anual de estas personas. Sin embargo, hay que revisar cuándo se está obligado a realizar este ajuste anual. Hay que recordar que uno de los requisitos para deducir la nómina es que yo cumpla con esta obligación. Si tú revisas el artículo 27 de la ley de renta, en su fracción quinta de ISR, vamos a revisar este fundamento legal y comparto con ustedes para efectos de checar cuáles son los requisitos de ISR con relación al pago de la nómina. Y nos dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Es importante que cuando se pague la nómina, es un gasto, menciona que debe reunir los siguientes requisitos, entre otros requisitos. Si nosotros revisamos la fracción quinta, establece en su segundo párrafo que se tiene obligación de hacer la retención, en su caso el cálculo anual. Dice, se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones 1, 2, 3 y 5, fracción quinta de la presente ley. Entonces, yo reviso el artículo 99 de renta en su fracción segunda y establece lo siguiente. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. La fracción 2 menciona que yo debo realizar el cálculo, el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97. Entonces, estoy obligado a hacer ese cálculo. Caso contrario, la nómina no será deducible, no autorizada. Entonces, dice aquí, en términos del 97, yo tengo que irme al 97 para revisar el procedimiento. ¿Cuándo se está obligado a calcular el impuesto anual? Es importante revisar en las obligaciones y vean qué nos dice este artículo, el artículo 97 de la ley de renta, para efectos de este cálculo. No se hará el cálculo del impuesto anual cuando se trate de contribuyentes que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate. Si inició el 3 de enero, yo ya no tengo obligación de hacer cálculo anual. Uno menos. Es importante este dato. Lo comento porque sí hay que revisar cuándo inició la relación laboral. Si inició con posterioridad al 1 de enero, oye, que inició el 3 de enero, yo ya no estoy obligado a hacer el cálculo. Hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúa el cálculo. Igual, oye, dejó de prestar servicios al retenedor el día, el 15 de noviembre. Perfecto, yo ya no estoy obligado a realizar este cálculo. Así lo dice el artículo 97. Hayan obtenido ingresos anuales
por salario que excedan de 400,000 pesos. Si el trabajador tuvo más de 400,000 pesos, tuvo 500,000 pesos, yo quedo liberado de hacer ese cálculo. Yo no estoy obligado. Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. No rebasó de 400,000, pero él quiere presentar su declaración anual. Presenta el escrito, con eso quedo liberado. Seguramente tiene deducciones personales y las quiere aprovechar. Pero yo quedo liberado. Vean lo interesante. Hay que dejar todo por escrito. Hay que documentarlo. Si él dice que va a presentar su anual, fírmame el escrito para que yo quede liberado. Si es importante tener ese documento. ¿Cuándo más? No lo menciona el 97, pero me voy a obligaciones de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. El artículo 98 menciona que tendrán las siguientes obligaciones. Si yo reviso la fracción tercera, menciona presentar declaración anual en los siguientes casos. Si él tiene, además, obtiene ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo, él ya debe presentar declaración anual. Yo quedo liberado como patrón. ¿Esto qué significa? Que si el trabajador tiene, ejemplo, ingresos por actividad empresarial, siendo reciclo, siendo régimen general de ley, él ya está obligado a presentar anual. La importancia de tener la constancia de situación fiscal, la importancia de que él me comunique por escrito. Sí es importante tener los documentos necesarios para que yo quede liberado. 1 menos, 2 menos, 3 menos, de 1,000 trabajadores, únicamente me quedo con 5. La responsabilidad ya es menos, pero es importante documentar. Entonces, si él tiene trabajador, él tiene honorarios, él está obligado. En este caso, el trabajador debe presentar anual. Tiene arrendamiento de bienes inmuebles, él está obligado. Tiene dividendos, él está obligado. Ingreso acumulable distintos de los señalados en este capítulo. Me cuestionan, oye, ¿qué pasaría con una física que tiene además régimen de incorporación fiscal? En tu opinión, ¿está obligado a presentar anual? Es interesante, porque no se acumulan los ingresos en el régimen de incorporación fiscal. Son pagos definitivos, son ingresos que no se acumulan, no presento declaración anual. En este caso son pagos definitivos. En mi opinión, es como si no existiera. En este caso, tendríamos que revisar si no tiene otro ingreso. No lo tiene, únicamente salario. Ese es el punto. Únicamente salario es lo que tiene. El tema, ¿cuál sería? Que yo me tengo que cerciorar que tiene régimen de incorporación fiscal más salario. Si es el caso, reviso si el salario no rebasa de 400,000 pesos. Si no tiene otro patrón, ¿por qué? Porque el otro tema sería, si él tiene otro patrón, miren, aquí está el punto, cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más patrones en forma simultánea, él queda obligado a presentar anual. En automático yo quedo liberado. Entonces, si es una persona física que tiene régimen de incorporación fiscal, hay que revisar los demás requisitos. Pero es importante conocer cuáles son esos requisitos. Ya lo comenté, cuando comunique por escrito que va a presentar declaración anual,
al patrón cuando rebase de 400,000 pesos. Es importante el tema. Son de los supuestos que quería comentar, pero revisar si estoy obligado. Una vez que yo ya reviso y sé que estoy obligado a presentar declaración anual, en ese caso viene lo siguiente: me tengo que ir al artículo 97 de la ley de renta. ¿Qué dice el artículo 97? Vamos al artículo 97 porque es importante este punto. Menciona: las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados. Aquí está la mecánica para calcular el impuesto anual. Que quede claro, en la práctica se llama ajuste anual de salario. En la práctica es cuando el patrón hace el cálculo anual de los trabajadores. Aquí no hay posibilidad de aplicar deducciones personales, que quede claro. Por eso hay que preguntarle al trabajador. Sin embargo, quiero mencionar algo muy importante. Si en la práctica él presenta su declaración anual, cuando yo ya realicé el ajuste, no hay impedimento. Yo le hago el ajuste anual de salario porque estoy obligado como patrón, pero él decide presentar su declaración anual de manera independiente en el mes de abril. No hay problema. Si le resulta saldo a favor porque tiene deducciones personales, la autoridad le tiene que regresar ese saldo. ¿Sí? Hay que tener presente este punto. No invalida, es decir, es procedente que el trabajador puede presentar esa declaración anual. Fundamento legal para este dato, para este comentario. Me voy a la resolución miscelánea fiscal. Es interesante para que lo consideren, por favor, y que en verdad en la práctica revisen. Si tengo deducciones personales, estamos en tiempo para los trabajadores ante el cierre fiscal. Ante un buen cierre fiscal, el que tengas a la mano honorarios médicos, dentales, hospitalarios, entre otros, así como las colegiaturas como estímulo fiscal, ¿sí? Como estímulo fiscal. Entonces yo reviso la miscelánea y miren lo interesante en cuanto a este dato, que es importante tener el fundamento legal en caso de un rechazo por parte de la autoridad fiscal. Si yo reviso la regla 232, veamos lo que establece esa regla miscelánea. Que tiene que ver con el saldo a favor de ISR de las personas físicas. Estamos ingresando a las reglas de carácter general para estos efectos. Ahorita comparto con ustedes para este dato. Ok, Elizabeth Sandoval, por ahí queda el comentario, dice que ya quedó claro. Ok, excelente. Bueno, voy a compartir con ustedes el fundamento en donde establece este punto, en lo que entra a la agenda fiscal. Está cargando la información. Vamos a revisar el artículo 97, el procedimiento para calcular el ISR. Está leyendo el sistema. Ahorita compartimos el fundamento. Ahora sí. Vamos a compartir ese fundamento legal con relación a este punto. Vamos a
a revisar la agenda fiscal. Comparto de nuevo. La regla 232. Regla 232. Vean lo que dice. Saldo a favor del ISR de personas físicas. Revisen, por favor, el último párrafo. Miren, cuando se trate de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado y el saldo a favor derive únicamente de la aplicación de las deducciones personales, la facilidad prevista en esta regla se podrá ejercer a través de la anual que se presente por parte del trabajador, aún sin tener dicha obligación, conforme al 98 fracción tercera de la ley de renta, y con independencia de que tal situación se haya comunicado o no al retenedor. Es interesante porque la autoridad tiene la obligación de devolver esa cantidad. Interesante tema. Bueno, regreso al artículo 97 de la ley de renta. Para esto comparto el material. Algo muy importante, en el cálculo anual yo puedo tener saldo a favor en el cálculo anual o puedo tener cantidad a cargo. Comparto el artículo 97 de la ley de renta. Vamos a revisar este sustento legal. Artículo 97. Nos dice lo siguiente: el impuesto anual se va a determinar disminuyendo de la totalidad de los ingresos que obtuvo. Cuando dice que obtuvo, es que lo cobró, lo percibe el trabajador. Si está a crédito, si no se pagó en el año, no se considera, tiene que estar percibido totalmente. Por los conceptos a que se refiere este capítulo, capítulo 1, dice, muy importante, vamos a restar el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que esto no aplica, ¿verdad? No aplica este impuesto local, ¿sí? No existe. Y dice, al resultado, una vez, eso sí, restando la parte exenta, quitando ingresos exentos de los trabajadores en términos del artículo 93, a ese resultado le vamos a aplicar la tarifa del artículo 152 de esta ley. Contra el resultado a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en términos del artículo 96 de esta ley, que serían las retenciones que se hicieron durante el ejercicio, que lo tengo con un comprobante fiscal. Podemos acreditar estas retenciones, ¿verdad? Ahorita vamos a revisar el procedimiento. Dice, en caso de que resulte a cargo del contribuyente, en los términos de este artículo, se va a enterar eso que resultó a cargo a más tardar en el mes de febrero del siguiente año, desde el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. Siguiente, es decir, para este año yo tengo la obligación de enterar lo que resultó a cargo a más tardar el 28 de febrero del año 23, lo de este año, en caso de que tenga a cargo de los trabajadores. En caso de que resulte a favor, debo compensar esa cantidad contra la retención del mes de diciembre de este año 2022 y retenciones sucesivas a más tardar dentro del año de calendario posterior. Es decir, si le resulta a favor al trabajador en el cálculo anual, puedo restar
puedo restar en ese caso, esa cantidad a favor, la puedo restar contra las retenciones a cargo en el 2023 hasta diciembre 23, porque dice a más tardar dentro del año de calendario posterior. ¿Qué significa esto? Primera pregunta, ¿cuándo se realiza el ajuste anual, de los trabajadores? Yo recomiendo que se haga en diciembre. Es la recomendación que yo les doy, porque si se hace en diciembre, en ese momento yo conozco cuánto es a favor, cuánto es a cargo, y en caso de que no se haga en diciembre, el trabajador podría aprovechar el inicio del año para cambiar de trabajo. Y al presentarse tal situación, entonces no hay manera de poder retener el impuesto si es que yo quiero hacerlo hasta febrero, que es lo que hacen algunas empresas. No hay consecuencia en materia fiscal, aclaro, pero una de los motivos por los cuales yo sugiero que sea diciembre es que él puede cambiar de trabajo. Otro tema, en diciembre, tienen más capacidad de pagar las diferencias a su cargo, en virtud de que reciben varias prestaciones como son aguinaldo, cajas, fondos de ahorro, primas, bonos, entre otros. Por eso yo recomiendo que se haga en diciembre. Aparte, si ustedes revisan, dice que si es a favor, yo debo compensar contra retenciones de diciembre de este año. Si lo hago hasta febrero, ya no existe tal posibilidad. La pregunta sería, ¿qué pasa si no lo hago? Porque la ley dice deberá, no dice podrá. Mire, en caso de que sea a favor, debo compensar contra la retención del mes de diciembre. Dice debo, no dice podrás. Entonces, para que lo consideren también, es importante este dato. Siguiente. En la práctica suele suceder que si se hace en febrero, ¿sí? Este puede protestar. ¿Y qué te va a decir? Oye, me estás reteniendo, me estás quitando un ISR que corresponde del año anterior. Y también no hay que olvidar que en términos del 517, fracción primera de la ley laboral, si la retención se realiza en una fecha posterior a diciembre, debe tomar en cuenta que los descuentos de los salarios, descuentos a los salarios de los trabajadores prescriben en un mes. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta muchas situaciones. Por eso recomiendo que ya en diciembre ustedes hagan este ajuste como tal y que en la primera quincena de diciembre, pasando la primera quincena o en la quincena, se le pregunte, oye, ¿harás el cálculo anual por tu cuenta? Preséntame ese escrito. Hay que comentar que no hay una consecuencia en materia fiscal. Oye, no hice el ajuste, Victorio, en el mes de diciembre. No hay una disposición expresa que así lo señale y que diga, no se va a deducir. Aquí el problema sería que no se haga el ajuste. ¿Sí? El ajuste está en febrero. Adelante. Ahora, comenté hace un par de minutos que voy a tomar el total de ingreso en el ajuste anual de salario, voy a quitar parte exenta, ingreso exento, de impuesto local no existe. A esta base gravable voy a aplicar algo muy interesante. A esa base gravable le voy a aplicar la tarifa del artículo 152 de la ley del ISR. Determino el impuesto, el ISR causado. El ISR. Ahora bien, dice la ley que hay que quitar las retenciones.
Sin embargo, antes de quitar retenciones, yo tengo la posibilidad, o debo, porque así lo establece, restar el subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses. ¿Esto qué significa? ¿Recuerdan lo que vimos? Lo que expresamente puse en el comprobante. Subsidio de la tabla, subsidio que le correspondió, o lo que dice la autoridad, subsidio causado. La suma de estos importes en el año de cada mes, la suma de estos importes, es lo que voy a restar contra el impuesto causado, resto el subsidio que le correspondió en cada uno de los meses. Vean qué interesante. Esto, ¿cuál es el fundamento legal para llevar a cabo este procedimiento? Si nosotros revisamos, comparto con ustedes el artículo 10º que regula el subsidio para el empleo. Vean lo que nos dice. Comparto en un momento. Y esto que tiene que ver con, esto tiene que ver con el subsidio para el empleo, ¿sí? Es el de la tabla, el fundamento legal para restar esta cantidad. Aquí estoy, subsidio para el empleo. Artículo 10º. ¿En dónde se establece? Vamos a revisar. Fracción segunda, para que tengas el sustento legal. Dice, las personas obligadas a efectuar el cálculo anual de ISR de los trabajadores por los conceptos a que se refiere el primer párrafo, la fracción primera del artículo 94 de la misma ley, que hubieran aplicado el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior estarán a lo siguiente. ¿Qué tengo que hacer? El impuesto anual se va a determinar disminuyendo de la totalidad de los ingresos por los conceptos previstos en el primer párrafo o la fracción primera, el impuesto local que no aplica, dice al resultado, ya quedamos que hay que quitar parte exenta, para que quede lo grabado. A ese grabado le aplico la tarifa del artículo 152 y aquí está el fundamento. El impuesto a cargo del contribuyente, que es lo que tengo aquí, aquí está, y con números, es este. Dice, réstale el subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses. 4,713.24, por poner un ejemplo. Hay que restar esta cantidad. Entonces, aquí dice, el impuesto a cargo del contribuyente se va a disminuir con la suma de las cantidades que por concepto del subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. Hay que sumar estas cantidades mes a mes. Ya el sistema de facturación, el de nómina, el que tú lleves, ya tiene el dato. Pero sí podemos restar esta cantidad. Miren, qué interesante. La suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Si este es mayor, es cero. No puedo tener a favor. ¿Sí? No puedo tener a favor, se queda con cero. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ya que tenga el impuesto anual a cargo, restamos retenciones.
Retenciones que hizo el patrón, en su caso, durante el año, las retenciones, para llegar al impuesto a cargo, o en su caso, a favor, derivado del ajuste anual de salario. Aquí lo tenemos en el ejemplo. Miren, impuesto anual menos retenciones efectuadas por el patrón. 4,890. Qué interesante. 7,604 a cargo. En su caso, ¿qué va a pasar en este ejemplo? Este es a cargo del trabajador. Hay que retener. Dice la ley de renta que esta cantidad a cargo la debo pagar a más tardar en el mes de febrero. Considerando que es el único trabajador, esta cantidad yo la debo pagar en el sistema de declaraciones y pagos, con el concepto de ISR, retención por salarios, en el caso de trabajadores. Periodo del ejercicio. ¿Qué año? 22, este año, hablando, bueno, haciendo el cálculo de este año. Periodo del ejercicio. Es importante, por favor, en ese sentido, que se haga el entero a más tardar en febrero, 28 de febrero de 2023. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta cantidad que ustedes ven en pantalla, 7,604, lo retengo, me lo quedo, y hasta el mes de febrero, lo puedo pagar antes, lo puedo pagar en enero. Oye, lo quiero pagar el 10 de enero, lo quiero pagar el 27 de enero. Adelante. No se te olvide que cuando vayas al sistema de declaraciones y pagos, tienes que poner ISR, retenciones por salarios, tienes que poner del ejercicio y tienes que poner del año 22. Que quede claro para que la autoridad tenga conocimiento de que hiciste el cálculo anual. De esta manera, la autoridad se entera que se hizo el cálculo anual de los trabajadores. Aquí viene el concentrado, porque pueden ser 10 trabajadores. La autoridad, con el comprobante fiscal de nómina, tendrá conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque en tu nómina le vas a poner ajuste. Lo vamos a revisar en el cuarto módulo. Vamos a revisar cómo queda registrado el ajuste en el recibo de nómina, en el comprobante fiscal de nómina. ¿Les parece? Entonces, aquí se tiene que hacer el entero. Miren cómo quedó. 22 de periodicidad. El periodo es ejercicio del ejercicio. Ejercicio 22. En este caso es importante el tema. ISR, retenciones por salarios. Mira la fecha. 28 de febrero del 23. Fecha de vencimiento como tal. Del ejercicio, entonces, ejercicio 22, periodo del ejercicio, es declaración normal, lo tiene que ser del ejercicio, no puede ser mensual, sí, que quede claro, no puede ser mensual, tiene que ser del ejercicio para que la autoridad tenga conocimiento. Aquí está, miren, cómo se hace ese entero. Oye, ¿puedo acreditar el subsidio? Es correcto. En caso de tener subsidio para el empleo, que es acreditable, lo puedo ¿qué? Acreditar. Es una buena noticia. Sí, no hay compensaciones, que quede claro. Hay que hacer el entero en el mes de febrero. Y es la única forma en que la autoridad, o una de las formas en que la autoridad se enteró que se realizó ese ajuste anual. Por el contrario, ¿qué pasaría si es a favor en el ajuste? ¿Cómo se entera la autoridad que se hizo cálculo anual de los trabajadores? A ver, porque en el recibo de nómina, en el comprobante fiscal de nómina, no viene que se le ponga 0 y ISR a favor, ajuste 0, ¿no? No existe. Sin embargo,
¿En qué quedamos? Dice que debemos compensar esa cantidad. ¿Hasta cuándo? Hasta diciembre 23. ¿Qué pasa si existe un remanente? El trabajador de manera independiente podrá solicitar a la autoridad esa devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señala el SAT. Y el SAT señaló en su regla 238, Resolución Miscelánea Fiscal 2022, en su tercer párrafo, establece que la física debe atender a la ficha de trámite 13/CFF, solicitud de devoluciones de cantidades a favor de otras contribuciones. O sea que la autoridad está consciente de que tendrá saldo a favor. Está enterado. ¿Y cómo se entera? Porque el patrón en el recibo de nómina, ¿qué creen que hizo?